El presidente de la Cámara de Comercio se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes ante la preocupación que cómo quedaría finalmente el proyecto de reforma contributiva y su impacto en ese sector, y durante el encuentro solicitó poder evaluar la versión final que considera ese cuerpo legislativo antes de que baje votación. Veamos nuestra noticia del día. Noticia del día. La Asociación de Mercadeo e Industria de Alimentos MIDA, la Asociación de Industriales y la Cámara de Comercio junto a la Asociación de Comercio del Detal participaron juntas en una conferencia de prensa frente al Capitolio para anunciar que estarían exigiendo a los legisladores tanto de mayoría como de minoría que no endosen la propuesta que está surgiendo de la Cámara de Representantes, que busca imponer un IVA de 14% con algunos impuestos adicionales que haría casi imposible mantener la operación de ciertas industrias, además que le metería en arroz y habichuela las manos dentro del bolsillo de los puertorriqueños. Esa es la gran alarma que hay en el sector privado. El proyecto original consiguió tener una oposición general del país completo y con muchas críticas. Están hablando de unas enmiendas de unas 500 páginas que nadie ha visto. Así no se puede legislar y echar para adelante el país. O sea, ese cambio tan grande, no hay manera de evaluar de un día para otro. Que no nos dejen, nosotros queremos verlo, estudiarlo, ver qué han hecho, porque por lo que apunta a los recortes de prensa, el remedio es peor que la enfermedad. Ese 16 a 14 que han bajado con 7 impuestos nuevos es terrible para el país. Y ya la Cámara de Comercio lo propuso bien claro. Vamos a subir el IVU como está de 7 a 12. Y vamos a estabilizar las finanzas del país. Y eso le da al gobernador para dar sus alivios a la gente pobre, ¿verdad? Y vamos a ir para adelante y hacemos una reforma como Dios manda, con el tiempo que hace falta. Pero vamos a separar el grano de la paja. Usted sabe lo que es que ahora en estas enmiendas tratan ahora de reducir el consumo de azúcar. Es una reforma contributiva. Así no es que se hace eso. Son legislaciones diferentes, ¿verdad? Y esa es la gran preocupación que tenemos. Así que queremos atacarla. Hemos visto efectivamente que hay un factor, hay un común denominador entre todos los que están aquí frente al Capitolio, y es la absoluta oscuridad, por no decir falta de transparencia en un proceso tan vital como este. Para el país, para todo el mundo. Y por eso es que tiene que abrirse. Esto es bien delicado. La cantidad de errores que pueden haber en consistencia. Y lo hemos visto en las leyes los pasados 3 o 4 años. Que aprueban una ley, tienen que enmendarla para atrás, tienen que haber decretos porque se aprobaron a la prisa. No puede ser. Además, hay una constante en este momento, y es que todos los proyectos de imposición que se han aprobado se han quedado muy por debajo de las proyecciones que se han hecho. O sea, si ahora tenemos una ventaja, que con el pico que se puso, etcétera, ya hay una historial de cuánto está generando el IVU por punto, y por eso nuestra posición, suban los 5 puntos, eso le va a generar 1.100 millones nuevos, y vamos para adelante, y déjense de todas estas complicaciones que tienen ahora mismo. En síntesis, ¿cuál es el pedido de ustedes? Nosotros queremos ver el proyecto, que se coja con calma, entendemos la escasez de dinero que tiene el gobierno, pero vamos a empezar con un aumento del IVU. Y vamos a estudiar qué es lo que le hace falta al país de la manera correcta. No puede ser de la noche a la mañana, porque tiene las dos presiones. Tiene la presión de la necesidad del dinero y tiene la presión del país de hacer una transformación para que sea más justo el sistema contributivo. Estamos de acuerdo, pero debemos separar ambos problemas. La acción de estas organizaciones se da luego de que trascendiera públicamente un borrador con enmiendas que ha circulado solo a los legisladores de mayoría en la Cámara de Representantes, que contienen más de 500 páginas de enmiendas que sustancialmente cambian la reforma contributiva que ya había presentado el primer ejecutivo, y que estos sectores habían recomendado diversas enmiendas. Por ejemplo, en vez de considerar un IVA, imponer un alza en el IVU actual basado en los cambios que ya estaban corriendo, por ejemplo, la llegada de pico en los puertos. Desde el Capitolio, Irán Delgado, Ismael Torres y José Ángel Cordero. Política. La jueza superior Ailín Navas del Tribunal de San Juan falló este martes a favor de la representante Jennifer González, portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, y ordenó al liderato de ese cuerpo legislativo entregar de inmediato la versión más reciente del borrador del proyecto de reforma contributiva. Escuchemos.
Juan ordenó a Jaime Perelló, presidente de la Cámara, entregar el borrador de la reforma contributiva que examinan los representantes del Partido Popular Democrático. De inmediato, la representante se movilizó hasta la oficina del representante Rafael Tatito Hernández para exigir que se cumpla con la orden judicial. Pero temprano en la mañana, el portavoz alterno del PNP en la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, insistía que la administración del gobernador Alejandro García Padilla no tiene control del proceso de aprobación de los proyectos de la llamada transformación al sistema contributivo del país. Incluso citó al gobernador cuando catalogó la propuesta de Eduardo Batia como un IVU con esteroides. Esto es totalmente inusual. Yo recuerdo cuando yo presidí la Comisión de Gobierno, precisamente, que tuvo ante la consideración leyes tan importantes y de mucha discusión como fue la Ley 7, la Ley de las Alianzas Público-Privadas, y en todas se le dio amplia participación a la entonces minoría, hoy mayoría. El presidente actual, Jaime Perelló, era el portavoz de la minoría del Partido Popular en esa comisión. Y él se sentaba en mi oficina y veía las enmiendas, veía por dónde estábamos trabajando, contrario a todo lo que está ocurriendo aquí. Aquí hay un secretismo, hay un hermetismo, no, hay la no voluntad de dar información precisamente por lo que han señalado los grupos de interés. Es que aquí no es un nuevo sistema contributivo. No es un nuevo código de rentas internas. Esto es una ley que tiene escondido más de 7 u 8 contribuciones nuevas que van a agravar más el bolsillo del pueblo trabajador, más el bolsillo de la gente pobre de este país, y por eso es que no lo quieren dar a la publicidad, es para que no sepan de antemano a qué se están exponiendo y sencillamente nuestro reclamo en el tribunal ayer y lo que se planteó ante la honorable jueza Navas es que nosotros, la minoría, somos representantes del pueblo aquí y a nosotros se nos dio la encomienda de analizar los proyectos de ley, de analizar los planteamientos que se han hecho para estar bien informados para poder votar. Y estamos esperando que la jueza haga vindicar los derechos de las minorías. Representante, en toda discusión a nivel internacional, cuando se habla de crisis económica, cuando se habla de problemas de corrupción en un país, la regla de oro es la transparencia. Y vemos que la transparencia está ausente de todo este proceso. Bueno, aquí yo me acuerdo el día inaugural de esta nueva Asamblea Legislativa, se abrieron las puertas. Se cerraron el día siguiente. Pero ya se cerraron. Se habló de transparencia. Este gobierno ha hablado de que es un gobierno transparente. Y yo no te voy a decir que es un gobierno transparente. Es un gobierno incoloro. Es un gobierno inodoro. Es un gobierno que no tiene credibilidad en los planteamientos que hace. Que un día te quitan 0.5 del IVU y a la mañana siguiente te aumentan 9 centavos del IVU con esteroides que llama el señor gobernador. Un gobierno sin credibilidad. Finalmente, ¿qué ustedes anticipan que pueda ocurrir aparte de que los legisladores de mayoría que crean que van a votar en contra le quiten las comisiones y demás? Bueno, si esa es la amenaza, yo creo que los legisladores que así piensen se vindican ante el pueblo votándole en contra. Si esa es la verdadera amenaza, si es que sencillamente le están dando larga a este asunto para negociar cosas para sus distritos, le hacen un flaco servicio al país y a sus representados. Así que yo creo que lo mejor que puede hacer el presidente de la Cámara es bajar el proyecto, llevarlo a votación. Si no tiene los votos, si no tiene los votos, ya se acabó esta historia y vamos a enfocarnos en lo que este país necesita, que es la consideración del nuevo presupuesto. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, José Nadal Power, instó a sus compañeros en la Cámara de Representantes a detener la consideración de la pieza legislativa y dirigir la discusión hacia medidas fiscales más sencillas que permitan al Departamento de Hacienda implantarlas de forma inmediata y a su vez comenzar el proceso de discusión del presupuesto. Durante todo el proceso de evaluación de este proyecto de ley, tanto en Cámara y Senado, pues hubo una cantidad de vistas públicas sin precedentes. Ahora bien, en este caso, al ser una medida de recaudos, un proyecto de ley para recaudar fondos, ¿no?, para el erario, pues la Constitución ordena que la Cámara de Representantes tiene que aprobarlo antes que el Senado. En estos momentos la Cámara se encuentra en un proceso interno de discusión, ¿no?, sobre la medida, y en el Senado pues estamos a la expectativa, ¿no?, de lo que se vaya o no a aprobar en la Cámara.
Sí es importante señalar que nosotros estamos esperando que lo que se vaya a aprobar sea un proyecto de ley que pueda ser administrable, que pueda ser trabajable por el Departamento de Hacienda. No puede ser algo muy complejo porque todos sabemos que Hacienda tiene unas limitaciones en sus recursos administrativos. Así que pues lo que estamos solicitando es que sea un proyecto que sea pues implantable, que sea sencillo, lo más simple posible y que lo que son las propuestas tasas de lo que es el impuesto al consumo sean unas que la economía pueda absorber, ¿no? Es atendiendo reclamos que se dio de manera casi unánime en las vistas públicas. Dicen los representantes del sector hotelero, los de la Cámara de Comercio y los de MIDA, que de lo poco que han podido recibir de ese documento de trabajo del Partido Popular, como le llaman ahora, es que esto se reduce a mayores impuestos y nada más. O sea, que de aquello que se habló al principio, de una reforma integral del sistema contributivo, eso se quedó atrás y esto se reduce a 7 impuestos adicionales. Bueno, yo no he visto tampoco los documentos a los que se refieren, ¿no? Usted está como nosotros, está a oscuras. No son documentos del Senado, son documentos de la Cámara, hay unos borradores que han circulado, la prensa también tiene algunos de ellos, yo tengo los mismos documentos, pero no son documentos finales, así que estamos examinándolos en el Senado, pero la petición que tengo es que el documento que se vaya a presentar o finalmente aprobar debe ser uno lo más sencillo posible, que sean medidas implantables por el Departamento de Hacienda y sí que las tasas que se vayan a aprobar atiendan los reclamos de los economistas, de todos los sectores, tanto con fines como sin fines de lucro, MIDA, todas las entidades, que lo que reclamaron fue pues, que se fuese un IVA, como se le vaya a llamar, con unas tasas más bajas que la economía, los comercios puedan absorber y pues permitan que continúe la marcha de la economía, que no ocasione ningún tipo de disloque. Pero fíjese, senador, póngase en los pies, los zapatos de sectores importantes como el del turismo, el del comercio, la banca, que cuando empiezan a discutir le dicen, no, eso es un borrador, posiblemente hay otra cosa más con otras cosas. ¿Qué tipo de discusión se podría dar antes de que entonces se considere esto? Y se está hablando de que eso podría aprobarse tan temprano como esta semana. Por eso creo que es importante enfatizar en el reclamo de que sea un proyecto de ley con medidas lo más simples posible, no solamente para entender, sino para implantar, que no hayan sorpresas. Si la Cámara termina aprobando un proyecto de ley, pues en el Senado nos tomaremos nuestro tiempo para examinarlo. Es un proyecto complejo, técnico, y mientras más enmiendas se hagan, más consideración tiene que darse. Lo importante es que se atiendan los reclamos que se llevaron a cabo en las vistas públicas, donde escuchamos a todos los sectores y reclamaron que sí, que pueden implantarse muchas medidas incluidas en el proyecto de ley, pero tiene que simplificarse, tienen que ser cambios paulatinos, graduales, no cambios muy drásticos de una primera reforma, porque son problemáticos para poder implantarse y para que den entonces los recaudos. Si Hacienda no puede administrar medidas por su complejidad, eso va a provocar que entonces los recaudos no lleguen, que es la meta principal que tenemos ahora mismo como país, porque necesitamos que el Banco Gubernamental pues, esté en condiciones de hacer estas transacciones que tienen que darse para proveerle estabilidad financiera al gobierno de Puerto Rico y evitar las repercusiones negativas que pueda tener no lograrlo, que son pues muy graves. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Ismael Torres y José Ángel Cordero. El virtual precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush, reiteró su apoyo a la estadidad y dijo que Puerto Rico debe celebrar un nuevo plebiscito con la opción estadidad sí o no. Asimismo, Bush indicó que apoya que la isla sea incluida en el capítulo 9 de la ley de quiebra federal para que las corporaciones públicas puedan tener esa alternativa. Bush hizo sus expresiones en una conferencia de prensa celebrada al terminar su charla como invitado de la Biblioteca Siglo XXI del ex gobernador Luis Fortuño. La decisión que tienen que hacer los puertorriqueños como ciudadanos de este país, tienen el derecho de establecer el estatus de la isla, y creo que deben tener un referéndum sobre la estadidad, y el próximo presidente debe tener la obligación de, si
los votantes aquí piensan que deben tener, Puerto Rico debe ser Estado, pues el próximo presidente debe